Bueno, ahí vamos a ver lo que son los gráficos de flujo de señal, o también conocido como el método de Mason. En el anterior video hemos visto lo que son los diagramas de bloques. Hemos visto que un diagrama de bloques es útil para representar gráficamente un sistema de control, y luego hemos reducido el diagrama de bloques, lo hemos vuelto más pequeñito. Entonces, algo similar es este método de los gráficos de flujos de señal. Es un procedimiento alternativo que nos permite representar gráficamente la dinámica del sistema de control. Este método está atribuido a Mason, ¿de acuerdo? Entonces, un gráfico a diferencia de lo que es un diagrama de bloques, este gráfico de flujo de señal no reduce el sistema. No vamos a reducir, no vamos a hacer cambios, como hemos utilizado la álgebra de bloques y hemos empezado a hacerlo más pequeñito. Con los gráficos de flujo de señal lo que vamos a hacer es analizar las señales, como dice el flujo de la señal, vamos a analizar las señales y vamos a aplicar, según el análisis que hagamos de esas señales, vamos a aplicar una fórmula, y esta fórmula nos va a dar directamente la relación entre la salida y la entrada. A esto nosotros lo conocemos como función de transferencia. Entonces, a ver, continuamos. Un gráfico de flujo de señal representa un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales. Por ejemplo, podemos decir x1 o x2, aquí es igual a x1 por a. Entonces x2 es igual a x1, un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales simultáneas. Al aplicar el método de gráfico de flujos de señal al análisis de sistemas de control, primero tenemos que usar que las ecuaciones diferenciales tienen que volverse ecuaciones algebraicas en el dominio S. Ahora, un gráfico, aquí está un ejemplo de gráfico de flujo de señal, consiste en una red, ¿no? Una malla, algo así, en la cual tenemos nodos, aquí están representados con blanquito, nodos, y estos nodos están conectados por unas ramas. Aquí el nodo X1, el nodo X2, el nodo X3, el nodo X3 también. Y luego tenemos unas ramas, la rama A, la rama B, la rama C, la rama D, la rama 1, que tienen dirección y sentido. Cada rama tiene una dirección y sentido. Una rama no puede tener dos sentidos ni dos direcciones, por si acaso. Entonces, cada nodo, x1, x2, x3, representa una variable del sistema. Y cada rama conectada entre ambos nodos, por ejemplo, esta rama A que está entre x1 y x2, actúa como un multiplicador de señal. Por eso decía, aquí es igual a x2, es a por x1. Está multiplicando a veces la señal x1. Entonces, en este gráfico, en este tipo de gráficos, vamos a darnos cuenta también que la señal fluye en un solo sentido. Por ejemplo, aquí va de x1 a x2, de x2 a x3, de x3 a x3. ¿Por qué x3? De x3 a x3, porque la ganancia de esta rama es 1. x3 por 1 sigue siendo x3, por eso se ha puesto x3 ahí. Entonces ahí está. Estas son las variables y estos son los factores de multiplicación. Aquí tenemos 1, B, C, D, etcétera. ¿De acuerdo? Y nos va a dar unas relaciones. Entonces, para esto vamos a utilizar, hemos dicho, una fórmula. La fórmula de ganancia de Mason, es así como se llama. La vamos a ver más ratito. Vamos a seguir haciendo algunas definiciones con respecto a este gráfico. Entonces, la fórmula de ganancia de Mason, recordaremos, nos va a obtener una relación entrada-salida sin necesidad de cambiar, ni reducir, ni simplificar este gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer eso, es necesario que tengamos claras algunas definiciones. Por ejemplo, aquí está, nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto que representa una variable o señal. Voy a volver, aquí está un nodo, nodo. Los x1, x2, x4 y x3 son nodos. Luego, transmitancia.
Es lo que se conoce como la ganancia entre los dos nodos. Estas ganancias pueden expresarse en términos de la función de transferencia entre nodos. ¿A dónde está la transmitancia? A, B, C, D son transmitancias, ¿no? Estas transmitancias o ganancias de las llamas pueden representar funciones de transferencia. Luego tenemos la llama. La llama es un segmento de línea con dirección y sentido que une dos nodos. La ganancia de una llama es una transmitancia. Entonces, aquí está la llama y su transmitancia es A, tiene una dirección y sentido, ¿no? Aquí está la llama C con una transmitancia C. La llama con una transmitancia C, ¿no? Entonces, luego tenemos lo que se llama un nodo de entrada o fuente. El nodo de entrada o fuente es un nodo que solo tiene llamas que salen. Si de un nodo simplemente hay llamas que salen, entonces es un nodo de entrada o nodo fuente. El nodo de entrada o nodo fuente representa a lo que es una variable independiente en las ecuaciones. Entonces, aquí analizamos, por ejemplo, X3, el nodo X3. Aquí hay una llama que sale, otra llama que sale, una llama que entra, otra llama que entra. Hay dos llamas que entran y dos llamas que salen. Entonces ese no es un nodo de entrada. Nos vamos a X1. Simplemente tiene una llama y está saliendo. Entonces como solo hay una llama que sale, X1 es un nodo de entrada o también nodo fuente. Tenemos otro nodo de entrada aquí, X4. Si vemos esta llama con transmitancia de simplemente sale, no entra. No hay ninguna otra llama que entra. Entonces esto se conoce como nodo de entrada o fuente. Nodo de salida o sumidero. Un nodo de salida o sumidero es un nodo que solo tiene, al revés que en el anterior caso, nodos de entrada. O sea, solamente le van a entrar nodos, no van a salir ninguna llama. A este nodo solo le van a entrar llamas, no le va a salir nada. Y matemáticamente representa una variable dependiente. Entonces, a ver, aquí está, por ejemplo, aquí entra, sale, entra, esto no ha nada que ver, no es nodo fuente. Este X3, por ejemplo, simplemente hay una llama la cual está entrando y no hay ninguna otra que sale. Entonces a este nodo X3 se le conoce como nodo de salida o sumidero. Ahí está. Luego tenemos los nodos mixtos, que a estos nodos mixtos hay llamas que llegan, hay llamas que salen, etcétera. Aquí está. X2 y X3 serán nodos mixtos porque aquí están entrando dos llamas, están saliendo dos llamas. A este X2 están entrando dos llamas, está saliendo. Esto es un nodo mixto. También ahora es importante conocer esto, lo que se llama el camino o trayecto. Entonces, un camino o trayecto es un recorrido de llamas conectadas en el sentido de las flechas de las llamas. Si no se cruza ningún nodo más de una vez, el camino o trayecto es abierto. Si el camino o trayecto finaliza en el nodo del cual partió y no cruza ningún otro nodo más de una vez, es un camino o trayecto cerrado. Ahora sí, un camino o trayecto es el camino que recorre la señal recorriendo nodos y llamas. Eso está claro. Ahora, dice, si la señal no pasa más de una vez, simplemente pasa una vez sobre cada nodo, entonces tenemos un camino o trayecto directo. Entonces, si voy de X1 a X2 a X3 y a X3 también, ahí estoy encontrando una trayectoria directa, un camino o trayectoria directa. Ahora, si parto de X2, vengo a X3, bajo por aquí y vuelvo a X2, estoy haciendo una trayectoria cerrada, que también se conoce como lazo. ¿No? Aquí está. Y luego dice, lazo es un camino o trayecto cerrado, ¿no? Cerrado. Vamos a empezar en un nodo, como aquí en el gráfico, vamos a pasar por esta llama al nodo 3 y vamos a volver al mismo nodo. Entonces hemos hecho un lazo. Ahora, en un lazo, hay una ganancia de lazo. La ganancia de lazo, ¿qué es? Es el producto de las ganancias de llamas de lazo. Volvemos al ejemplo. Si esto es un lazo
la ganancia del lazo será el producto de B por C, porque son las dos ganancias de las llamas. Entonces la ganancia del lazo es el producto de las transmitancias de las llamas, B por C. Luego, se conoce, esto es importante y tiene que estar bien claro para aplicar la fórmula, los lazos disjuntos. Lazos se conoce como con el nombre de lazos disjuntos a los lazos que no comparten ningún nodo, o sea, un lazo que no tiene ningún nodo en común. En el gráfico no tenemos ningún lazo disjunto, pero aquí tengo un lazo, por ejemplo, y aquí por aquí puedo tener otro lazo. Entonces este último lazo con este otro no comparten ningún nodo. Entonces ese es el caso que se dice lazo disjunto. Si aquí hubiera otro lazo por aquí, entonces tendría un lazo por x3 y un lazo, este otro lazo también pasa por x3. Si están compartiendo los lazos este mismo nodo, entonces esto ya no se conoce como lazos disjuntos, simplemente son lazos. Lazos disjuntos no tienen que compartir ningún nodo. Y aquí está lo que decíamos hace rato, el trayecto o camino directo. El trayecto o camino directo es el camino o trayecto de un nodo de entrada a un nodo de salida, sin cruzar ningún nodo más de una vez. Entonces, trayecto o camino directo es el camino, es la ruta, diremos, más corta entre un nodo de entrada y un nodo de salida. Aquí está mi nodo de entrada, aquí está mi nodo de salida. Entonces, lo más rápido, sin dar vueltas, etcétera, es ir en línea recta y voy a tener un camino directo desde la entrada, desde el nodo de entrada hasta el nodo de salida. Otro camino directo puede ser con este otro nodo de entrada, x4, entro por aquí y sin darme ninguna vuelta me voy directo aquí a x3, entonces es el camino entre un nodo de entrada y un nodo de salida. Aquí tengo otro camino o trayectoria directa, ¿no? Aquí en este gráfico había tenido dos trayectorias directas. Tomando en cuenta esa trayectoria directa, puedo calcular la ganancia de trayecto directo. Entonces la ganancia de trayecto directo es el producto de las ganancias del trayecto directo. A ver, de este trayecto directo, ¿cuál va a ser su ganancia? A por B y por 1. Eso es la ganancia del trayecto directo 1. Del trayecto directo 2 de aquí va a ser D por 1. Entonces esto va a ser la ganancia de trayecto directo 2. Este gráfico tiene un trayecto directo, otro trayecto, dos trayectos directos. Y vamos a decir, otra característica de los nodos es que un nodo suma las señales de todas las ramas de entrada y transmite esa suma a todas las ramas de salida. ¿Qué quiere decir? Este nodo le llega esta señal, entonces aquí por aquí va a salir, por aquí también. O sea, es como un derivador. Esto es un nodo mixto, ¿de acuerdo? Un nodo va a hacer eso. Bien, entonces esas son las definiciones que vamos a tener en cuenta. Ahora hay una relación entre lo que son los gráficos de flujo de señal y los diagramas de bloques. Aquí estamos viendo. Aquí a la izquierda tenemos los diagramas de bloques y aquí tenemos sus equivalentes en flujo de señal. Entonces nosotros podemos pasar de una forma a otra. Si tengo, por ejemplo, un bloque con una entrada y una salida, esto en flujo de señal es una señal R, una transmitancia o ganancia G y una salida C. Esto equivale a esto. Ahora, si tengo la forma canónica de un sistema de control con un sumador, una función de la planta y una realimentación, su equivalente va a ser, aquí está la entrada R, R va a llegar a un punto de suma que está aquí, un nodo. Entonces ahí trasladamos la señal con un multiplicador 1, luego de ahí salimos a una función de transferencia GDS, aquí está la función de transferencia GDS, a una rama con GDS, a una salida C. Luego de aquí nos realimentamos a través de una función de transferencia HDS. Ahora, al entrar al punto sumador, aquí tiene signo negativo el sumador. Entonces, para que este nodo compare o haga la diferencia entre estas dos señales, a HDS se le coloca el signo negativo. Y entonces tenemos el equivalente de la forma canónica de un sistema de control. Igualito aquí, tenemos un nodo sumador
con señal más menos, entonces la señal que viene por abajo h va a ser negativa, a consecuencia de este signo. Luego tenemos la función de transferencia G1, aquí está, como ganancia de la llama. La función de transferencia G2 también como ganancia de la llama. La salida, tenemos un nodo sumador entre G1 y G2, ambos con signo positivo, no es necesario hacer nada. Y tenemos la entrada NDS multiplicada por 1 para que llegue NDS a este punto. Entonces ahí se puede hacer las equivalencias entre uno y otro sistema, tanto de bloques a flujos de señal. Ahora sí, con todo esto, pues entonces ahí hacemos antes de ver esto lo que está en imagen. Entonces podemos nosotros en algún problema de examen, etcétera, podemos dar nosotros en una forma el problema en forma de diagrama de bloques y les podemos decir que se resuelvan por Mason, o les podemos dar en forma de flujo de señal y decirles que se resuelvan en bloques. Entonces tienen que ustedes practicar esa forma de convertir entre flujos de señal y bloques, o bloques y flujos de señal. En cualquier momento, en cualquier examen, en cualquier pregunta de examen se les va a pedir eso. Entonces se pasa en esa parte. Bueno, entonces tenemos lo que es la fórmula de ganancia de Mason. Dice, nosotros podemos determinar la variable de entrada y la variable de salida del flujo de señal. Entonces la ganancia es va a ser un nodo de entrada y la salida va a ser una ganancia total. Entonces la fórmula de ganancia dice que P, esta es P, la función de transferencia salida-entrada, es igual a 1 sobre delta, la sumatoria desde K de P sub K delta K. ¿Qué cosas son estas cosas? P sub K es la ganancia de la késima trayectoria directa. Recordemos, en nuestro gráfico de ejemplo teníamos una trayectoria directa. Entonces, si hay una sola trayectoria, entonces ahí vamos a tener P sub 1. K va a valer 1 y P va a ser igual a 1. Entonces P sub 1 va a ser la ganancia de la única o de la primera trayectoria directa. Ya no tenemos más. Entonces la ganancia de la trayectoria directa, si vuelvo a mi gráfico, va a ser A por B por 1. Eso va a ir ahí. Luego, delta, este delta es el determinante del gráfico. Entonces delta, ¿qué es? Delta es igual a 1, ya tiene 1 aquí, menos la suma de todos los lazos de ganancias individuales. Voy a mi gráfico. ¿Cuántos lazos hay? Un solo lazo. Entonces su ganancia de este lazo es B por C. Entonces delta es igual a 1 menos B por C, más la suma de los productos de ganancia de todas las combinaciones posibles de dos lazos disjuntos. Ya hemos hablado. Lazos disjuntos. ¿Cuántos lazos disjuntos hay en este gráfico? No tenemos ni uno. Entonces lazos disjuntos es 0. Entonces reemplazamos aquí 1 menos A por B más esta suma de lazos disjuntos, 0. Menos suma de productos de 3 lazos, 0 también. Entonces tenemos 1 menos A por B aquí. Y luego tenemos P sub K, ya hemos dicho, es P sub 1, la ganancia de la trayectoria directa, y delta sub K. Como K vale 1, vamos a tener delta 1. Delta 1 es el cofactor del determinante de la trayectoria directa del gráfico, con los lazos que tocan la trayectoria directa, eliminándolos. El cofactor delta sub K se obtiene a partir de delta, quitando los lazos de la que tocan la trayectoria P sub K. Entonces hay que eliminar los lazos que están en la trayectoria directa. Entonces en este caso, aquí está, esta es la trayectoria directa, hay un solo lazo. Este lazo sí está tocando la trayectoria directa, entonces este lazo se elimina. ¿De dónde se elimina? De aquí. Aquí está. Delta, hemos dicho, es igual a 1 menos AB. Si AB es la ganancia del lazo y eliminamos, delta sub K es igual a 1. Entonces vamos a tener 1 sobre AB. P sub K es la ganancia de la trayectoria directa. Esa creo que era AB, es por AB. El otro va a ser BC.
aquí es AB, aquí BC por 1. Y eso va a ser la función de transferencia. Bueno, les voy a enviar ejemplos, y con el auxiliar más le voy a pedir que haga eso. Eso es con respecto a lo que es la fórmula de ganancia de Mason.